Bueno, vamos a ver la continuidad, ¿vale? Tiene relación con los límites. En el apartado anterior de límites vimos que cuando los límites coincidían, cuando los límites laterales coincidían, existía el límite. Y si además coincidía con la función en el punto, pues entonces los tres valores coincidían. Es decir, por ejemplo, en este ejercicio, en el punto -1, el límite cuando tiende por la izquierda vale 1,5 y el límite cuando tiende por la derecha también vale 1,5. Entonces decíamos que existía el límite, ya no es límite lateral, sino el límite de x cuando tiende a 1 y vale 1,5. ¿Vale? ¿Qué ocurre en esta función? Pues que en esta función el problema, el dato particular es que f de menos 1 no existe. Pero si existiera y valiera lo mismo que el límite, 1,5, pues nos quedaría este punto relleno y entonces tendríamos que la función sería continua, ¿vale? Cuando los límites laterales coinciden con la función en el punto, pues se dice que la función, perdón, he puesto aquí 1, es todo menos 1, cuando coinciden con la función en el punto con el límite, entonces se dice que la función es continua. Por ejemplo, en cualquier otro punto, imaginaros en este punto, en 5, el límite por la izquierda vale 1, el límite por la derecha vale 1 y la función en el punto vale 1. Entonces se dice que la función es continua en ese punto, ¿vale? Para nosotros, gráficamente no vamos a tener que estar calculando los límites, porque es más fácil ver la continuidad gráfica que verlo a través de la función, utilizando el análisis, ¿vale? A través de la gráfica, pues ocurre lo que nos explican cuando somos niños, es decir, una función es continua cuando la puedo trazar, la puedo dibujar sin levantar el bolígrafo del papel. Entonces, si me vengo desde el menos infinito, voy a ver dónde la función es continua. Parece que desde menos infinito hasta menos 3 está hecha de un solo trazo, aquí está abierto, entonces desde menos infinito hasta menos 3 es continua. ¿Dónde sigue siendo continua? Pues desde menos 3 hasta menos 1, que se vuelve a partir, desde menos 1 a 1, que vuelve a partirse otra vez, desde 1 hasta 4 y desde 4 ya sigue otra vez a más infinito, ¿vale? Esta función entonces es continua hasta el menos 3, en el menos 1 también se parte en el 1 y en el 4, ¿vale? En esos puntos tienen discontinuidades. ¿Qué discontinuidades tienen? Bueno, pues vamos a ver dos tipos de discontinuidades en este caso y luego con otra gráfica veremos otra más. ¿Qué ocurre en x igual a menos 3? Pues fijaros, en x igual a menos 3 hay una discontinuidad de salto finito. ¿Cuándo hay una discontinuidad de salto finito? Bueno, pues cuando gráficamente ocurre eso, ¿vale? Es como un escalón. Matemáticamente es que el límite cuando x tiende al punto por un lado vale un valor, en este caso pues sería menos 2, y el límite de x cuando tiende al punto por la derecha, por el otro lado, pues vale otro valor. En el caso, en este, si me acerco por la derecha de menos 3, vale 1. Y estos valores, ninguno de ellos es infinito, ¿vale? Entonces, cuando los límites laterales son distintos,
y valen números reales, entonces se dice que la función en el punto tiene una discontinuidad de salto finito. ¿Qué otro tipo de discontinuidad hay en esta gráfica? Si tenemos la x igual a menos 3, pues lo que ocurre, por ejemplo, en el x igual a menos 1. En el x igual a menos 1, los límites laterales coinciden, ¿vale? Existe el límite de menos 1 por la izquierda y por la derecha, como hemos visto antes, es decir, el límite ya sin lateral, el límite de x cuando tiende a menos 1 vale 1,5. Pero el valor de la función en el punto, en este caso, no existe. Bueno, pues cuando este límite existe para ambos lados, y por lo tanto existe el límite, pero no coincide con la función en el punto, bien porque no exista como en este caso, o porque tenga otro valor, pues entonces se llama discontinuidad de salto, perdón, de salto no, salto era la anterior, es una discontinuidad evitable. ¿Vale? Evitable. Se podría evitar la discontinuidad simplemente pintando el punto. ¿Vale? Entonces hemos visto dónde es discontinua y hemos visto dos tipos de discontinuidad. La de salto finito, que ocurre en el menos 3, y la evitable, que ocurre en el menos 1. Vamos a ver un caso más de discontinuidad, el otro tipo de discontinuidad. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, vamos a imaginarnos que esto es el punto 1, ¿vale? Y que la función, pues, es esta de aquí, por ejemplo. Y por este lado, me da igual, ¿vale? Por ejemplo, hace esto. Es decir, esta función está claro que es continua desde menos infinito hasta 1 y luego vuelve a ser continua de 1 a infinito. Luego, en el punto 1 tiene una discontinuidad. En esta discontinuidad es muy parecida a la anterior, es decir, el límite por la izquierda y el límite por la derecha no coinciden, pero está la particularidad que el límite de x cuando tiende a 1 por la izquierda de la función se va al más infinito. ¿Vale? Mientras, bueno, el límite por la derecha vale más o menos 1 también. ¿Vale? Entonces, en este caso, cuando los límites laterales no coinciden y alguno de ellos, o los dos, pero basta con que uno sea infinito, decimos o diremos que x igual a 1 hay una discontinuidad de salto infinito. También se le llama discontinuidad asintótica. ¿Vale? Y esos son los tres tipos de discontinuidad. Es decir, cuando yo tengo una gráfica, tengo que saber dónde, en qué intervalo la función es continua y además saber qué ocurre o qué pasa, o sea, qué tipo de discontinuidad existe en los puntos donde se corta la función. Si es evitable, si es de salto infinito o de salto finito. ¿Vale? Bueno, vamos a ver, para poner algún ejemplo, vamos a ver una función que tenga varias situaciones, por ejemplo esta de aquí. ¿Vale? Vamos a ver la continuidad, dónde es continua la función. Bueno, pues desde menos infinito hasta 0, ¿vale? La continuidad también la vemos siempre en el eje de las x, desde menos infinito hasta 0 es continua, y luego desde 0 hasta 3. Y luego desde 3 vuelve a ser continua hasta más infinito. Tipo de discontinuidad, bueno, pues en x igual a 0, está claro que la función se parte, y en x igual a 3. ¿Qué discontinuidad hay en x igual a 0? Bueno, pues si os fijáis, tanto el límite por la izquierda como el de la derecha se van a los infinitos. El límite por la izquierda de 0 es más infinito, el límite por la derecha es menos infinito. Entonces, hay una discontinuidad de salto
infinito. Y en x igual a 3, tanto el límite por la izquierda como el límite por la derecha coinciden, vale menos 1, y lo que no coincide es la función en el punto, que vale 1. El límite de la función en x igual a 3 vale menos 1, pero f de 3 vale 1. Entonces es una discontinuidad evitable. ¿Vale? Con esto estaría hecho el estudio de la continuidad de la función, de la gráfica de una función. Como veis, la continuidad se ve en el intervalo de las x y para indicar las discontinuidades se indica el valor de la x donde la función se rompe. Bueno, pues con esto estaría terminada la parte de continuidad y quedaría por último las asíntotas, ¿vale? Las asíntotas pues está relacionado con los límites y solamente hay que observar o hay que entender qué es una asíntota. Si os fijáis, en este ejercicio, por ejemplo, tenemos una asíntota. Una asíntota existe, bueno, la hay de más tipos. Nosotros solamente vamos a ver las verticales y las horizontales. También las hay oblicuas, ¿vale? En las asíntotas verticales lo que ocurre es que existe una recta vertical a la que la función se aproxima en el infinito. Es decir, para que exista una asíntota vertical, en este caso hay una, que es esta, asíntota vertical, la x igual a 0. ¿Y por qué x igual a 0 es una asíntota vertical? Bueno, pues porque la función, bien por la izquierda o por la derecha, da igual con que ocurra en alguno de los casos, pues hay algún límite de la función cuando tiende a ella, a este punto, y vale infinito. Ya os digo que da igual que sea por la derecha o por la izquierda, da igual que sea más infinito o menos infinito. Es decir, cuando la función se acerca a ese punto, una de las ramas, no hace falta que las dos, una de las ramas se va a infinito, ¿vale? Así tendría una asíntota vertical en el x igual a 0. Y la otra asíntota que puedo tener, bueno, pues ya hemos dicho que podemos tener más, pero el otro tipo de asíntota que vamos a estudiar son las asíntotas horizontales, ¿vale? En este caso, si os fijáis, no hay asíntota vertical, ¿vale? Ninguna de las ramas se va al más infinito, al menos infinito. Pero hay una horizontal, es decir, esta rama cuando la función se aleja infinitamente parece que cada vez se aproxima más a una recta horizontal en el punto 2. Es decir, en este caso, en esta función, tiene una asíntota horizontal en el i igual a 2. ¿Vale? Fijaros que las verticales las habíamos marcado como x igual y las horizontales son y igual, ¿vale? Porque es la constante y la que se mantiene, perdón, es la y la que se mantiene constante. ¿Por qué igual a 2? Bueno, pues para que ocurra esto es que la función o bien en el más infinito o bien en el menos infinito, el límite de x cuando tiende a más infinito, en este caso, pues vale 2, ¿vale? Cuando una función, uno de los límites al infinito se va a un valor, es que tiene una asíntota en ese valor. En la vertical es al contrario, cuando el límite tiende al punto, es el límite el que va al infinito, y entonces decimos que tiene una asíntota vertical, ¿vale? Tenéis más ejemplos en la plataforma y quería mostraros a ver si tenía alguno más por aquí. Vale, no tengo aquí hecho alguno más, así que bueno, vamos a pintar alguno que nos sirva para hacer las asíntotas. Vamos a hacer esta función, por ejemplo.
¿vale? Bueno, pues esa función de ahí, solamente vamos a estudiar las asíntotas. Generalmente, o muchas veces, la misma función, en el mismo ejercicio, vienen marcadas las asíntotas de forma discontinua. Nosotros las vamos a marcar. Vamos a ver las verticales. Si os fijáis, en esta vertical hay una asíntota y en esta también. En este lado derecho también parece, bueno, más o menos en el 2, que hay una asíntota. Y cuidado porque en el eje horizontal, perdón, en el eje de las X o en el eje de las Y, generalmente aunque haya asíntotas no se marcan, ¿vale? Entonces, ¿cuántas asíntotas horizontales hay en este ejercicio? Bueno, pues hay 2, ¿vale? En X igual a menos 2 y en X igual a 2. ¿Y cuántas asíntotas verticales hay? Pues también hay 2. En el caso este, en el y igual a 0 y por la derecha en el y igual a 2. En este caso es que el límite de x cuando tiende a menos 2, por la izquierda se va más infinito, por la derecha menos infinito, por lo tanto hay asíntotas en el menos 2. Y también ocurre lo mismo en el 2. Y en el y igual a 0 es porque el límite de x cuando tiende a menos infinito es 0. Y el límite de x cuando tiende a más infinito es 2. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos 2 asíntotas horizontales y 2 verticales. ¿Vale? Y más o menos esto es lo que vamos a ver sobre continuidad y asíntota. ¿Vale? Venga, hasta ahora.